Érase una vez Walt Disney. Creó un nuevo cine con sus cuentos fantásticos inspirados en los sueños y en las pesadillas de la vieja Europa. Fabuloso narrador para unos y creador de imágenes ingenuas para otros, si nos fijamos con atención descubriremos cómo multitud de influencias artísticas de todas las épocas conviven libremente en la obra del inventor del largometraje animado. Oh, à propos, si vous tenez vraiment à le savoir, c'est là qu'il est passé. Mais qui donc? Un certain lapin. Vous en êtes sûr? Sûr de quoi? Qu'il est allé par là? Qui donc? Eh bien, le lapin! Quel lapin? J'ai une idée. Allons du côté du soleil levant. C'est un coin où il y a toujours de la bagarre et de quoi manger. Ça vous va? Ils sont près de vous, voilà pourquoi on est là, très empressé, à tes côtés. Oupidou, faudrait marcher comme vous, et parler comme vous, faire comme vous. À toi, princesse, pour toi, princesse, santé, bonheur, longue vie. El modesto dibujante que dedicaba su tiempo a crear cuentos de hadas ambicionaba ser director de cine. Y pese a que Hollywood le dio la espalda, levantó un imperio cinematográfico. Esta es la historia de la universalización del cine animado. Walt Disney nació en Chicago en 1901. Su padre desempeñó todo tipo de oficios y en 1906 se mudó con su familia a Missouri. Vivieron 4 años en una granja donde Walt descubrió los verdes valles y los animales domésticos, mientras su madre, cada noche, le contaba cuentos clásicos europeos. Poco después llegaron sus primeros dibujos, y a los 16 años, el deseo de viajar a una Europa sumida en la guerra. Como era demasiado joven, falsificó la partida de nacimiento para poder embarcar hacia Europa. Un viaje que marcaría fuertemente su carácter y que le impulsó a regresar continuamente al viejo continente para extraer la esencia de su obra. Unos años después de su regreso, creó con su hermano Roy su primera empresa. Hacían anuncios publicitarios en forma de pequeñas películas animadas y pronto llegaron los primeros éxitos. Ya entonces era un maniático de la perfección y de la innovación. Creó nuevas técnicas, compaginó influencias gráficas, literarias y cinematográficas e hizo gala de su indudable talento. Y todo empezó con un ratón. Veo que están interesados en el señor Disney. Yo no lo conozco personalmente, pero corre el rumor de que se inspiró en nosotros. En mi caso, mi creador no es otro que Benjamin Ravier, un ilustrador francés que tuvo mucha influencia sobre el señor Disney. Nuestros creadores están entre los mejores ilustradores de finales del XIX. Philippe Rousseau con su rata retirada del mundo, la inglesa Beatrix Potter y sus ratones cosiendo el abrigo del alcalde, y también el alemán Heinrich Kley y su ratón tocando el violín, uno de los pocos artistas cuyas obras coleccionaba Disney. Está claro, es una realidad cuasi científica. Somos los primos lejanos de Mickey Mouse. En la primavera de 1928, Walt Disney y Ub Iwerks ven consternados cómo un productor sin escrúpulos se apropia de su primera criatura, el conejo Oswald. Llenos de rabia buscan otro personaje. Una noche, Iwerks da forma al que está llamado a convertirse en un icono del siglo XX. Disney presta su voz al intrépido y generoso Mickey Mouse.
Y el 18 de noviembre de ese año estrena en Nueva York Botero Willy, el primer dibujo animado con sonido sincronizado. El mundo descubre a Mickey e inmediatamente lo adopta. Mickey se convirtió en una estrella internacional, pero Disney estaba convencido de que el sueño animado no debía desvanecerse al cabo de unos minutos, sino después de 1 hora y media de botes y saltos. Muchos de sus largometrajes tendrán sus fuentes en bibliotecas europeas. Bambi se basa en un cuento de Felix Salten, cuyos libros fueron prohibidos por el nazismo. Blancanieves es de los hermanos Grimm, Pinocho del italiano Collodi y Alicia en el País de las Maravillas del inglés Lewis Carroll. En el verano de 1935, Walt y su esposa Lillian recorren Europa. Compran más de 350 libros de arte, álbumes con ilustraciones y obras clásicas e instalan una biblioteca en los estudios del Hyperion Boulevard en Hollywood. Disney quiere 300 artistas lo antes posible y quiere a los mejores. Sus dibujantes estrellas serán Albert Harter, Gustav Tengren y Kay Nielsen, a los que se sumarán otros grandes talentos europeos. El secreto de Walt Disney es rodearse de artistas con un fuerte bagaje cultural, personal y académico. Su obra ya está en marcha. Walt Disney no tuvo la posibilidad de estudiar. No nació en el seno de una familia cultivada, sino en una familia en la que había que trabajar muy duro. Él mismo tuvo que trabajar desde muy temprana edad. Por eso, sentía desconfianza por la cultura en general. Sentía miedo a que le tomasen por un intelectual, puesto que quería llegar al mayor número de personas. Pero al mismo tiempo, sentía fascinación por la cultura elevada. Consciente de lo limitado de sus conocimientos, contrató a artistas, en su mayoría europeos, por lo menos al principio, como los dibujantes que colaboraron con él en las primeras películas. Eran artistas formados en Europa que habían emigrado a Estados Unidos. Artistas de toda Europa, mejor dicho, del norte de Europa. Disney les dio trabajo. Probablemente viera en cada uno de estos dibujantes el trasfondo cultural del que se habían alimentado y comprendió que podría utilizar en sus películas la iconografía que ellos dominaban y que él no conocía tan bien. Kay Nielsen, por ejemplo, era un danés formado en su país que vino a París a los 17 o 18 años. Estudió en la Academia de Julian en la época de los pintores navís, muchos de los cuales se formaron en la misma escuela. De modo que estuvo en contacto con gente muy interesada en el arte japonés. Todo esto formaba parte de su bagaje artístico, algo que supo transmitir a las películas de Disney. Los artistas trabajaban sin parar. Las imágenes circulaban y los pasillos tenían el aspecto de un gremio del Renacimiento. La biblioteca era el centro de todo. Los libros ilustrados por Granville, pintor francés del siglo XIX, eran muy consultados.
Sus animales humanizados inspiraron algunos cortometrajes de la serie Sinfonías Tontas, que en los años 30 se convirtió en un laboratorio donde experimentar para futuros largometrajes. There lived a maiden, so gentle was she, that all the world loved her tenderly. And life was then so pleasant, that joy was ever present. El francés Gustave Doré entró rápidamente a formar parte de la biblioteca. Sus ilustraciones de las fábulas de La Fontaine y del infierno de Dante abrieron las fronteras entre el hombre, la naturaleza y los dioses, revisando los grandes mitos de la antigüedad. Todas estas obras ocuparon un lugar importante en la concepción de Blancanieves, Pinocho o Fantasía. Lo que Walt Disney hacía era seguir un proceso artístico tan antiguo como el mismo arte. Buscaba en el pasado, en las raíces de su propia expresión artística. Y no tenía reparo alguno en mezclar la pintura culta romántica alemana con ilustraciones para niños o a Shakespeare con el vodevil. Era una especie de simbiosis innata entre la intuición personal y esa cultura por la que sentía temor y fascinación al mismo tiempo. Aquí tengo unas escenas pertenecientes a Blancanieves y los 7 enanitos que el público nunca ha visto. Ça vient de là-haut. Oui, de la chambre à coucher. Debido al trabajo encarnizado, a la fiebre creativa y a la precariedad económica, Disney pasó por momentos de dudas y melancolía. Pero él sabía muy bien que sin pesadillas no hay magia. Blancanieves y los 7 enanitos no solo es el primer largometraje animado de la historia del cine, es una obra maestra con sobrecogedoras escenas, inspiradas en las grandes películas de terror y suspense. Disney pensaba que cuando una película tenía mucho éxito, había que dedicarle un cortometraje animado. Cuando se estrenó King Kong, pensó inmediatamente en dibujarlo. El auténtico King Kong no era más que un muñeco de 80 centímetros, así que Disney dijo, vamos a hacer la tienda de mascotas. Por supuesto, King Kong aparecía en la película. Siempre iba un paso por delante. Se impregnaba de las influencias de la actualidad. Sus ilustradores, realizadores y técnicos salían a la calle, iban al teatro, a exposiciones, al cine. Incluso había una sala de proyecciones en los estudios en la que se proyectaban determinadas películas, como Frankenstein de James Whale. Primero vieron Frankenstein y luego crearon El Doctor Loco.
The storm will be magnificent. All the electrical secrets of heaven. Cada animador aportaba su granito de arena al edificio, a la construcción de la estética Disney. A finales de los 20 y principios de los 30, causaban sensación películas alemanas como El gabinete del Dr. Caligari, en la que todas las perspectivas están como torcidas, en la que se juega con los espacios para crear una atmósfera agobiante, totalmente fantástica. Encontramos influencias del impresionismo alemán en Pinocho, y especialmente en Fantasía, con su recreación del satánico Chernabog en Una noche en el Monte Pelado de Mussorgsky. La terrorífica criatura está claramente inspirada en el Fausto de Murnau. Se trata de expresar ideas y sensaciones mediante la forma, de construir la película a través de su universo visual. Disney tenía que construir a partir de la nada, a partir de un fondo, de un decorado y de los objetos o las criaturas que se movían delante. Tenía que transmitir una atmósfera a partir de la nada. Y el único modo de transmitir un sentimiento en unos segundos es hacerlo de un modo visual. En unas pocas imágenes debemos comprender que las escobas se escapan de nuestro control y se multiplican. Eso no lo transmite el montaje, ni la música, o tal vez sí, pero ante todo lo transmite la imagen que se tuerce. Ya no hay una escoba, sino decenas de escobas. Se juega con la imagen exactamente igual que hacían los expresionistas alemanes. Disney se impregnó de la Europa de los cuentos y leyendas, pero también de la Europa real que recorrió en tren en numerosas ocasiones. Su insaciable curiosidad no tenía límite. Sus visiones mezclan monumentos reales, paisajes urbanos, escenas campestres, arquitecturas románticas, deslumbrantes catedrales y modestas chozas. Para Pinocho crearon un pueblo imaginario, extranjero y sin embargo familiar. Allí comenzaron las aventuras del títere italiano. La pregunta es, ¿qué hace un títere italiano protagonista de una fábula mediterránea y latina en medio de un pueblo bávaro de contornos góticos?
Con respecto al pueblo de Geppetto y Pinocho, sabemos que el decorado es el pueblo de Rothenburg ob der Tauber, uno de los pueblos medievales más bellos de Baviera, que por supuesto no tiene nada que ver con el cuento original. Disney y sus colaboradores recrearon un mundo que era una especie de puzzle de decorados en el que estaba muy presente el norte de Europa. En el pueblo de Geppetto, Tengren incluyó otros elementos inspirados en los chalets escandinavos. Él mismo se había criado con su abuelo en un chalet. Su abuelo era ebanista. Y el taller de Geppetto es una reminiscencia de su infancia y del taller de su abuelo. Oh, oh mon Dieu! Oh, 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 de l'eau! Oh, feu! Ah, de l'eau! Vite! J'en ai trouvé! Tenez! Voilà de l'eau! Voilà de l'eau! Au secours! De l'eau! Vite! De l'eau! Walt Disney era un gran descubridor de talentos. Para los decorados de La Bella Durmiente del Bosque alentó a un jovencísimo Evin Earle a explotar sus dotes de decorador. Pour toi, princesse, santé, bonheur, longue vie. Viva, viva. À toi, princesse, pour toi, princesse, santé, bonheur, longue vie. Gloire à son roi, gloire à sa reine, El Palacio de la Bella Durmiente es una curiosa mezcla de estilos arquitectónicos y muestra influencias del romanticismo, de Viollet-le-Duc o de los extravagantes castillos de Luis II de Baviera. Partiendo de diferentes realidades, crearon unos decorados universales, como este castillo, un mito que ha desplazado de la imaginación colectiva la imagen de cualquier otro castillo. Probablemente la razón fundamental sea que Evin Earle, genial decorador, pero quizás algo extremista, impuso una estética directamente inspirada en, llamémosle, un gótico primitivo, con una estilización que encontramos en la pintura de finales de la Edad Media o principios del Renacimiento, con árboles cuadrados, con unos primeros planos que son igual de claros que los segundos planos, técnicas usadas por las pinturas italiana y holandesa primitivas que él impuso en la película. A veces, contra la voluntad de los animadores que pensaban que el marco era demasiado rígido. Se trata de una película deslumbrante en lo referente al decorado. Los decorados cobran más importancia que los personajes, que la propia historia, hasta tal punto que no hizo falta retocarlos ni añadir detalles finales. Disney construyó un mundo de fantasía en algún lugar entre Estados Unidos y Europa. Sus películas están llenas de criaturas nacidas de su imaginación, mujeres, niñas, árboles vivientes y sobre todo animales. El estudio se convirtió en Arca de Noé, museo de historia natural o en escenario de cabaret. Sus lápices crearon una nueva especie animal que hablaba con toda naturalidad.
Como casi siempre sucede con Walt Disney, es necesario regresar a su infancia para explicar la esencia de sus películas. La antropomorfización de los animales responde al recuerdo de la granja en la que vivió en Marseille, Missouri, a la que se referirá prácticamente a lo largo de toda su vida. El antropomorfismo consiste en atribuir a algo que no es humano pensamientos y sentimientos humanos. Disney no lo inventó. Es una actitud humana tan antigua como el ser humano. Desde sus primeras películas, utilizó elementos muy conocidos, bastante extendidos, como las ilustraciones del siglo XIX de las fábulas de Esopo. El ejemplo más famoso, y tal vez el más logrado, es el de Jean de La Fontaine y sus obras del último cuarto del siglo XVII. El trabajo de muchos ilustradores, principalmente de los siglos XIX y XX, como Benjamin Rabier o Ernest Griset, está presente en sus cortometrajes. Walt Disney tuvo el presentimiento de que atribuir sentimientos humanos a los animales tendría éxito. Y no se equivocó. Aunque probablemente no pensaba en un mundo en el que los humanos hablasen con los animales. Es decir, un mundo primitivo en el que hubiese una connivencia entre humanos y animales. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Tu manges des fourmis? Ah, tu peux me croire. Tu verras, c'est fameux, ça vous chatouille, hein? Mowgli, attention! Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Mais oui! Pour être heureux. En el libro de la selva, Balú hace las veces de padre y de osito de peluche de Mowgli. Disney no utiliza el realismo sino una armonía utópica, imaginando personajes que presentan una fuerza animal y unas virtudes humanas. Su éxito mundial reside precisamente en esta promesa de armonía y de sueños cumplidos. La humanización alcanza también a los vegetales. Flores, hierbas y ramas se animan para reconfortar o aterrorizar a los humanos. La figura del árbol que toma forma humana es un viejo tema de la pintura europea que el equipo de Disney utiliza una y otra vez.
De niña a mujer, el cambio de Blancanieves es tanto psicológico como visual. Los trazos, al principio borrosos, terminan por definirse. Es una metáfora del dibujo animado en sí mismo. Empieza copiando la realidad para terminar inventando su propio lenguaje. Para crear el personaje, los dibujantes se inspiraron en pinturas del siglo XIX impregnadas del universo del cuento escrito por los hermanos Grimm. La artista inglesa Marianne Stokes, obsesionada por los artistas primitivos flamencos e italianos, confirió a Blancanieves una belleza medieval y lánguida. A finales del XIX, Ludwig Richter recreó la Edad de Oro idealizada por una Alemania preindustrial. Sus cuadros dedicados a la princesa envenenada transmiten una sensación de felicidad sosegada con algunos toques de nostalgia. Sin embargo, todas estas referencias clásicas no consiguen aminorar la dificultad de dar vida a un personaje dibujado. Blancanieves fue todo un reto. Era la primera vez que los animadores de Disney se enfrentaban a la creación de un personaje realista. Hasta entonces habían animado personajes caricaturescos, pero ahora tenían que dar vida a una heroína de forma coherente. En un memorándum del 22 de octubre de 1934, Disney citaba a Shirley Temple y Janet Gaynor como inspiración para el personaje de Blancanieves. Shirley tenía entonces 6 años, era una niña, pero tenía una expresión muy viva, sabía bailar, cantar, y eso encantaba a Disney. Y Janet Gaynor tenía 28 años, y era una actriz muy atractiva y famosa. Eran dos de las estrellas de Hollywood del momento. Blancanieves, al principio de la película, limpia el suelo, va al pozo, desaparece y vuelve a aparecer. Y lo interesante es que evoluciona a lo largo de toda la película. Los animadores poco a poco le fueron dando vida. Su papel de actriz de dibujo animado evolucionó gracias, entre otras cosas, a un joven animador llamado Mark Davis, que comenzó como ayudante de animación en Blancanieves. Davis le aportó gracia y elegancia, añadiendo pequeños gestos y detalles que hicieron que el personaje fuese más vivo. Oh, très bien. Mais c'est le dernier, tu entends? Oh, va-t'en, sauve-toi. Tu es toute seule, mon bijou. La bruja de Blancanieves es un personaje inolvidable. Yo tenía 4 años cuando vi la película y mi madre tuvo que sacarme del cine. Le pasó lo mismo a millones de niños de todo el mundo, porque es un personaje aterrador. Joe Grant creó a la bruja inspirándose en Lucille Laverne, una veterana actriz americana a la que Disney adoraba y a la que había pedido que doblase a la reina y a la bruja. Lucille interpretó de forma magnífica a la reina, y cuando iba a poner la voz a la bruja se quitó la dentadura. Estupefacto, Joe Grant exclamó: «Pero si es ella, es formidable». Cogió su cuaderno, la dibujó y después se lo enseñó a Disney. Ya tenían a la bruja. También tiene mucho de Daumier, porque Joe Grant era un enamorado de Daumier. Poseía una colección de libros considerable sobre él y viajaba por todo el mundo para ver sus exposiciones. En sus dibujos realmente se aprecia su influencia. Si miramos La bruja de Blancanieves y un dibujo de Daumier, veremos que hay una inspiración directa en sus trazos.
Desde 1933, Disney sueña con la adaptación de Alicia en el País de las Maravillas. La empieza, la deja, vuelve con ella y así durante 15 años. Disney era muy coherente con lo que quería hacer y Alicia es el mejor ejemplo. Empezó creando una serie de cortometrajes, las comedias de Alicia, en las que aparecía una niña real rodeada de dibujos animados. La serie no estaba directamente inspirada en el relato de Lewis Carroll, pero ya aparecía Alicia junto a animales estrafalarios. Desde principios de los 30 quiso adaptar a Alicia en el País de las Maravillas. Pensó en ello incluso antes que en Blancanieves. Fue uno de los primeros libros que leyó y le encantó. Monsieur Lapin! Oh, Monsieur Lapin! En retard. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard. En 1939, Disney contrata a un director artístico británico, David Hall, para realizar la adaptación del libro. David hizo más de 200 bocetos muy influenciados por el ilustrador inglés Arthur Rackham, pero no conseguía dar con el espíritu del sinsentido. La guerra interrumpió su loable intento. Parmi les ailes d'or dans ces voiles, le soleil est encore endormi et les fleurs entrouvrent leur corolle, le matin de mai fleuri. A finales de los 40, Disney pide a la dibujante Mary Blair que retome el proyecto. Mary crea unas imágenes desestructuradas e ingenuas, inspiradas en el surrealismo. Sus dibujos dan en el blanco y los guionistas escriben por fin una versión que satisface a Disney. Había nacido Alicia. El estreno es un fracaso estrepitoso. This is the Mad Tea Party scene. What are you studying so hard there, Catherine? Some of Alice's Jabberwocky? No, worse than that. Algebra. I think that's Quiet! it. Rehearsal. We're ready for you now, Catherine. Oh, do excuse me, please. My dear child, this is not a birthday party. Oh, I'm sorry, but I don't quite understand. It's very simple. Now, 30 days have an unbirthday. If you have a birthday, then you... She doesn't know what an unbirthday is. Let's see how this looks in rough animation. Now, 30 days have an unbirthday. If you have a birthday, then you... She doesn't know what an unbirthday is. I have an excellent idea. Let's change the subject. Alicia es una heroína moderna y libre movida por la fantasía infantil de hacer de su vida un sueño. Disney extrajo del libro la filosofía de su propia existencia. Al presentar el proyecto de su parque declaró, al igual que le ocurrió a Alicia al cruzar el espejo, cruzar la puerta de Disneylandia será como penetrar en otro mundo. Monsieur, s'il vous plaît, que faut-il que je fasse? Qui êtes-vous? Elle s'enfuit! Arrêtez cette insolence! Coupez-lui la tête! En 1940, Salvador Dalí le escribió a André Breton. En Hollywood viven tres grandes surrealistas, los hermanos Marx, Cecil B. DeMille y Walt Disney. Las colinas de Los Ángeles eran demasiado pequeñas para evitar el encuentro de dos hombres con tanto talento. Disney visitó al maestro del surrealismo y le propuso una colaboración. Disney imaginó Fantasía en 1940 como una especie de recopilación.
Había una pequeña comedia, un fragmento fantástico, incluso cine experimental. Fantasía es una especie de viaje por todos los experimentos estéticos disponibles en aquella época. Disney proyectaba volver a sacar una nueva fantasía cada 5, 6 o 7 años para volver a proponer una nueva visión del mundo. Y se le ocurrió que podría pedirle a Salvador Dalí que imaginase un dibujo animado inspirado en su universo tan particular. Dalí eligió una canción mexicana, Destino, que grabaron en los estudios Disney. A continuación, Dalí empezó a trabajar con un joven animador, John Hench, hombre de confianza de Walt Disney, cuya misión era escuchar, tomar notas, intentar poner un poco de orden entre las visiones totalmente surrealistas del gran maestro y transformarlo todo en una película. Dalí tenía muchas visiones y también muchos deseos, así que empezó a dibujar e hizo 1, 2, 10, 30 dibujos. En el anfiteatro de Destino todo parece rosa. A Disney le gustaron los bocetos de Dalí, quien a su vez adoraba los elefantes de Walt. Dos genios con una capacidad de invención sin límite. ¿Y el argumento? ¿Realmente lo necesita esta película? Dalí pensaba que el tiempo humano, igual de flexible y viscoso que el tiempo de los sueños, es diferente al tiempo mecánico. En el laberinto de muñecas rusas acaba dibujándose el rostro de una joven bailarina que tiene que sortear una serie de obstáculos para conseguir el amor de un jugador de béisbol. De este sueño solo quedan 18 segundos, la duración de la primera y última prueba de animación supervisada por Salvador Dalí antes de abandonar la película. Solo 18 segundos. ¿Qué es lo que sucedió? De lo que iba a ser Destino tan solo queda el aprecio mutuo que nunca negaron. Otros proyectos disparatados que se desvanecieron tras largas noches de discusiones y una peculiar alianza cultural entre Europa y América. Walt Disney construyó un imperio. Con voluntad implacable y mucha imaginación, recicló cuentos, fábulas y relatos de aventuras destinados a los niños de la vieja Europa y creó un mundo en el que el hombre, tras multitud de pruebas, termina viviendo en armonía con su entorno. El cineasta ruso Sergei Eisenstein lo describió como un gran artista primitivo, comparable a los creadores de las pinturas rupestres y Fray Angélico. Unos meses antes de su muerte, Walt Disney declaró irónicamente y no sin cierta gracia: «Siempre tengo la misma pesadilla. Sueño que una de mis películas fracasa en un cine de arte y ensayo».